Vi algo imposible en Alaska. El norte de Yukon puede ser un lugar desolado, abandonado por Dios, completamente inhóspito para la presencia humana. La tierra lucha agresivamente contra cualquier intruso, ya sea por agua, viento o un frío traicionero y malicioso que se arrastra. Incluso los nativos Huichin migrarían hacia el sur cuando el aire se volvía demasiado hostil. Me encantaba esa mierda. A diferencia de las personas, la naturaleza no tiene la decencia de ocultar el hecho de que, en el fondo, es un idiota. Es por eso que la gente rara vez visitaba. Y al alejar a todos hasta que estuve completamente solo, pude sacudirme la costra podrida que se forma alrededor de los bordes de nuestras vidas, el subproducto de sueños no realizados y apatía. No necesitaba ir a una iglesia. Este viaje, sin embargo, resultó ser más purificador para el alma de lo que incluso yo había imaginado. Todos sabemos lo que queremos que nos sorprendan, así que le di a todos los que conocía el privilegio de encargarme yo mismo. El resort, si se le puede llamar así, consta de solo 4 cabañas en la punta de una península. Tenía un récord de 1913 días consecutivos en los que la temperatura mínima nunca fue más de 10 grados por encima del punto de congelación. Tomé un avión a un autobús, luego otro avión a un automóvil, luego una motonieve y finalmente un bote de motor fuera de borda solo para llegar al lugar donde tenía que comenzar a caminar para llegar allí. 50 años. Medio siglo. Pero cuando caminas completamente solo a través de la nieve, y ni siquiera los pájaros desafían el blanco absoluto de la naturaleza ni con plumaje ni con trinos, es entonces cuando el tiempo se vuelve real. Nos volvemos tan impacientes esperando la próxima demanda, entrega o día libre que olvidamos que el tiempo no se renueva. Contar los días hasta lo que sea que parezca tan importante no es más que, literalmente, morir un poco. Jack, el dueño, era la única otra persona en el resort. Era perfecto. Asentí con la cabeza al pasar por su cabaña camino a uno de los lagos cercanos. El clima era perfecto para pescar en hielo, y este lago en particular era lo suficientemente pequeño como para estar cubierto de escarcha de punta a punta. Era el plato de presentación ideal, realmente. Cuando el agujero estaba hecho, la línea bajó, y mi asiento preparado, me senté con tranquilidad y disfruté del silencio. La tierra y el cielo pueden ser blancos al mismo tiempo, desafiando tanto el sentido del tiempo como el del espacio. El viento soplaba lo suficientemente ligero como para revolver pensamientos, darles vida y hacer que se persiguieran unos a otros mientras yo observaba. Con el paso del tiempo suficiente, el pensamiento y el sentido se vuelven uno. Estoy seguro de que ahí es donde los pueblos de las primeras naciones inventaron al Baela. Es una bestia puramente blanca que puede moverse sin esfuerzo dentro y fuera tanto de la nieve como de la mente. Mis pensamientos parecían tomar forma en el hielo y el tiempo empezó a enfermarme. Decidí que necesitaba irme. Esperaba que mis malos sentimientos disminuyeran para cuando hubiera empacado todo. No lo hicieron. ¿Conoces esa sensación de que te están observando? Al menos hay consuelo en la idea de que no estás solo y sabes quién te está mirando. ¿Tienes alguna idea de cómo se siente estar siendo observado y estar completamente solo al mismo tiempo? Comencé a correr. Con las condiciones de casi una ventisca blanca, estaba usando tanto mi sentido del oído como de la visión para mantener el equilibrio. Cuando el viento, rugía, soplaba de mi oído derecho a mi izquierdo, casi perdía el equilibrio. El mismo sonido luego pasó de detrás de mí a frente a mí sin una correspondiente visual y me dejó solo con la sensación de velocidad. Solo el viento. Pero, el viento es un océano. No un objeto. No podía moverme más rápido. Me esforcé por escuchar el sonido nuevamente entre el zumbido del viento. Y me di cuenta de que era el viento. O, más exactamente, el viento era el sonido. Podemos sentir el viento. No había viento hoy. Pero había un zumbido distante que había estado registrando en mi subconsciente durante más tiempo del que podía recordar. Ahora me di cuenta de que era el ruido distante de lo que acababa de pasar rozando. Se acercó. Zumbido. Corte. Siseo. Casi me caigo. Me estaba moviendo muy lentamente a través de la nieve. Entonces uno me tocó. Fue un roce, pero fue lo suficientemente agresivo como para hacerme tambalear. Casi caigo. Luego fui empujado hacia atrás en la otra dirección, lo que me equilibró. Dejé caer el equipo de pesca y corrí. Podía ver formas girando a mi alrededor.
Pelaje blanco sobre nieve blanca en un cielo blanco se desvanecía dentro y fuera de mi visión a una velocidad que se burlaba de mi intento de carrera. El aire frío quemaba mis pulmones. Corrí más rápido. Estaba en modo de supervivencia total, lo que significaba no pensar demasiado. La poca energía mental que tenía a mi disposición estaba enfocada en una pregunta. ¿Qué diablos son estas cosas? Quería una respuesta. Necesitaba una respuesta. Entonces obtuve una respuesta, o al menos parte de una, y deseé no haberla tenido. Pasó fugazmente por el rabillo del ojo, lo suficientemente breve como para que fuera más especulación que memoria. La criatura era más grande y más blanca que un oso polar. Corría como un fluido, doblando todo tipo de curvatura y velocidad. Creo que vi su rostro. No creo que lo que vi fuera solo imaginación. Vi un hocico. Vi colmillos. Sé que vi los ojos, porque eran lo que menos sentido tenían de todo. No había pupilas ni iris. Solo era rojo. Y juro que estaban iluminando su propia luz. Y sé que al menos uno de ellos estaba sonriendo. Aumentaron la frecuencia de sus colisiones conmigo mientras me alejaba del lago y corría desesperadamente hacia la seguridad. Los golpes venían de todas direcciones, así que no me obligaban a tomar ningún camino. Vi la cabaña. Agradecí a cualquier deidad que estuviera escuchando. La idea comenzó a brotar en mi mente de que quizás no hubiera seguridad en la cabaña, sin embargo, que tal vez no hubiera seguridad en ningún lado. No estuve agradecido por la deidad después de eso. Podía sentir que las lágrimas se congelaban en mi nariz. Corrí más rápido. Los golpes se volvieron agresivos ahora y extremadamente dolorosos. Cuando uno casi me destrozó la rodilla desde el costado, colapsé. Levántate, levántate, levántate. Me levanté y corrí de nuevo. Si mi pierna había sufrido daños graves, no podía sentirlo en ese momento. Los ojos rojos volaron por el horizonte blanco. Dejaron estelas en el aire mientras se deslizaban. Fue entonces cuando realmente pensé en morir por primera vez. ¿Sería mejor enfocarse en un final rápido en lugar de una esperanza infructuosa de supervivencia? ¿No es el propósito de vivir una buena vida nada más que terminar en una buena muerte? Uno me golpeó en la cabeza tan fuerte que vi estrellas y luego nieve. Me llevó varios segundos orientarme lo suficientemente bien como para levantarme. Durante ese tiempo, los ataques cesaron. Finalmente me puse de pie, encontré la cabaña nuevamente y comencé a correr tambaleándome. Estaba cerca. Muy cerca. Los golpes comenzaron con furia. Podrían terminar con esto en cualquier momento que quisieran. El conocimiento golpeó profundamente y se aferró con fuerza. Me están jugando. Seré honesto. Reduje la velocidad de mi carrera. Nada destruye la inspiración más rápido que darse cuenta de cuánto control tiene el mundo mayor y cuánto poco tenemos nosotros en él. Creo que sintieron mi paso más lento y por eso comenzaron a atacar con más violencia. Sentí el agudo picor de un cruel corte en mi rostro, el frío cortante se acoplaba con el siniestro tajo. Desgarraron mi chaqueta, burlándose de mis intentos de protegerme del exterior. Se abrieron cortes en mis muslos y empecé a tambalearme. Agité mis brazos cómicamente en un intento de recuperar el equilibrio y fue entonces cuando uno atrapó mi mano. Ahora había calor mientras la agonía ardiente recorría mi cuerpo. Todo mi brazo sentía como si estuviera en llamas y lo único en lo que podía pensar era en cómo terminar con el dolor. Tropecé. Mirando salvajemente a mi alrededor, me di cuenta de dónde estaba. La puerta de la cabaña de Jack estaba a solo unos pasos. Me obligué a pensar en la supervivencia, a sostener mi mano en alto mientras empujaba el último sprint. Podía ver sangre en la nieve y sabía que era mía. ¿Qué tan mal tiene que sangrar una persona antes de que su propia sangre caiga frente a ellos mientras corren? La visión de la puerta de Jack rebotó frente a mi mano izquierda extendida. 20 pies. 10 pies. 5 pies. Golpe. Mi cabeza se estrelló contra el marco de madera de la puerta mientras mi cuerpo era arrojado como un muñeco de trapo. Si la cabaña no me hubiera detenido, estoy seguro de que habría volado la longitud de una casa. Permanecí hecho un montón en el suelo, incapaz de moverme. Cuando finalmente pestañeé, pude ver que mi mano derecha había quedado a escasos centímetros de mi rostro. Una ola de náuseas me invadió cuando lo vi. Mi dedo meñique había desaparecido.
Los bordes del corte estaban dentados y rasgados, mi mano estaba completamente cubierta de carmesí. Moví los dedos para ver si mi mano aún estaba viva. Se movieron débilmente en respuesta. Me giré para mirar a la cara de mis verdugos. Me preguntaba qué tan rápido sería. Ellos se habían ido. El silencio había regresado, solo mis pensamientos se movían de un lado a otro en el aire quieto. Me levanté tambaleándome, giré la perilla y entré en la habitación. Jack me miró sorprendido. Claramente no había escuchado nada de lo que había sucedido afuera. Tropecé hasta un escritorio y lancé mi cuerpo contra él, esperando que sostuviera mi agotado cuerpo. Nosotros. Salgamos de aquí. Necesitamos hacerlo ahora. Y un médico. Ellos están afuera. Dejé de intentar ser coherente y le mostré a Jack mi mano mutilada. Él pasó una mano por su cabello adelgazado, respiró profundamente y cerró los ojos. Me persiguieron, finalmente articulé, como si eso aclarara las cosas. Jack abrió los ojos. Cuando habló, fue con una calma derrotada. ¿Hasta dónde llegaron esta vez? Lo miré en respuesta. ¿Cuánto tiempo te persiguieron?, preguntó revisando su pregunta. Sentí como si un peso de plomo se hubiera depositado en mi estómago. Hasta la puerta, dije con calma y control repentinos. Asintió rápidamente con la cabeza hacia abajo. Tomará un tiempo antes de que podamos llevarte a un médico. Vamos a limpiarte lo mejor que podamos. No me miró a los ojos. Eso me lleva a este punto. Vivir en el límite de lo que vemos como realidad requiere habilidades de supervivencia. Pero Jack parecía demasiado preparado para suturarme. Ninguno de nosotros discutió la posibilidad de buscar mi dedo perdido. Estoy escribiendo esto ahora, confiando en la conexión a internet irregular de la cabaña para reavivar al menos un hilo de conexión humana. Eso tendrá que ser suficiente hasta mañana por la mañana, que será la primera oportunidad que tengamos para abandonar este lugar olvidado. Podría ser un gran problema sobre lo que sucedió. Podría optar por no difundir la historia ensayada de un accidente con motosierra. Pero nadie me creería, así que no tiene sentido. Más allá de eso, sin embargo, dos verdades mucho más importantes se ciernen sobre nosotros. La primera es que estoy bastante seguro de que no serán encontrados si no quieren, así que cualquier búsqueda sería inútil. La segunda es que nos encontrarán cuando decidan que quieren. Y a pesar del control en el que nos gusta creer que tenemos, no hay absolutamente nada que ninguno de nosotros pueda hacer al respecto. Vi algo en los bosques de Alaska, Estados Unidos. Necesito saber qué era. Esta es una historia que realmente no le he contado a nadie. Vaya, si no fuera porque mi mejor amiga estaba presente cuando sucedió, probablemente me hubiera convencido de que fue una pesadilla. Es uno de esos recuerdos que, no importa cuánto tiempo pase, nunca olvidas, los detalles no se vuelven confusos ni por un momento. Era 2012, mi primer año de secundaria. Tenía 15 años y había estado en compañía de mi mejor amiga esa noche, llamémosla Marie. Vivíamos en un pueblo bastante pequeño en la costa este de Alaska, para ser exactos. Era una antigua comunidad minera ubicada en medio de los bosques, para que te hagas una idea. Realmente no había mucho que hacer, nuestra economía se había desplomado muchos años antes que el resto del país, así que fuera de las drogas duras o el crimen, lo único que tenías para hacer era pasear. Marie y yo habíamos convertido el pasear en algo así como un pasatiempo natural. Habíamos mapeado correctamente todo el pueblo y sus colinas y bosques circundantes, bajo la lluvia, el sol, la nieve o la helada, habíamos visto todo lo que nuestra pequeña comunidad tenía para ofrecer, desde su vasta variedad de vida silvestre hasta su colorida selección de adictos. Por favor, ten en cuenta estos detalles antes de decirme que lo que vimos fue un animal o un humano. Era una noche de otoño, sin mucho más que hacer para dos chicas de secundaria y con la tarea no siendo algo en lo que nos especializáramos, decidimos irnos a dar uno de nuestros muchos paseos por el pueblo. Esa noche en particular nos desviamos un poco del camino habitual, verás, normalmente nos habríamos quedado en las carreteras principales. Probablemente habríamos terminado en un Tim Hortons antes de dar por terminada la noche y regresar a casa, pero no esa noche. Esa noche decidimos caminar por el banco de alimentos. Puede que te estés preguntando qué tiene de especial un antiguo banco de alimentos. Verás, no era solo un banco de alimentos. Cuando aún éramos un pueblo minero, nuestro banco de alimentos era una estación de tren.
Los trenes pasaban y recogían carbón recién extraído de las minas de carbón y lo llevaban por todo el país. El antiguo patio de trenes todavía estaba allí, ahora cubierto de óxido, sus vagones actuando como tumbas simuladas de una era mucho más próspera que ya pasó. Habíamos frecuentado el patio de trenes con nuestros amigos en el pasado, escalando los vagones, colándonos dentro, entre otras cosas que podrían haber lastimado a los niños. Así que no era un lugar nuevo para nosotras en absoluto, y pensamos que como estaba en el borde del bosque, escondido en una parte lo suficientemente tranquila del pueblo, podríamos caminar y charlar libremente sin preocuparnos por el tráfico o cosas por el estilo. Los andenes no eran muy frecuentes en ese lado del pueblo. El sol ya se había puesto cuando avanzábamos por el largo tramo de carretera, ese frío de octubre aferrándose a nuestros pequeños cuerpos como pegamento mientras el olor otoñal demasiado familiar de la vida vegetal moribunda impregnaba el aire. Estábamos hablando entre nosotras sobre lo que típicamente hablan las chicas adolescentes, chicos, Facebook, ya sabes, cosas realmente importantes. Estábamos tan absortas en nuestra conversación de suma importancia que cuando llegamos a la valla que rodeaba el patio de trenes, realmente nos llevó un momento notar el ruido. Era un grito muy claro. Nos detuvimos en seco y comenzamos a mirarnos fijamente, no tanto por miedo sino por asombro. No sonaba exactamente como un animal, pero definitivamente tampoco sonaba humano. Había estado lo suficientemente cerca de suficientes pumas, lobos y niños pequeños como para saber que este grito que estábamos escuchando estaba atrapado en algún lugar entre el hombre y la bestia. Nos quedamos allí, mirándonos a los ojos durante unos segundos más antes de volver finalmente nuestra atención hacia el sonido. Estaba oscuro, ten en cuenta, no completamente negro ya que había algunas farolas alrededor, aunque escasas y distantes entre sí, pero no podíamos ver nada. Desde donde estábamos paradas, para nosotras era solo una antigua estación de tren convertida en banco de alimentos, una valla oxidada y un par de vagones de tren sin usar y cayéndose a pedazos. Los gritos no cesaron mientras ahora estábamos mirando hacia el primer plano de lo que se convirtió en una serie de fotografías mentales del área. Fue entonces cuando me di cuenta de que justo más adelante, el tercer y último vagón de tren estaba parcialmente cubierto desde nuestro punto de vista por unos arbustos. Volteé la cabeza hacia Marie, una sonrisa traviesa se dibujaba en mi rostro como una capucha. El último en llegar al vagón tiene que comprar los French Vanilla, exclamé antes de correr rápidamente por el lado de la valla hacia el último vagón. Escuché a Marie gritar, espera, mientras mis pies claramente actuaban antes que mi cerebro. Quiero decir, vaya, esto podría haber sido algún animal salvaje o realmente cualquier cosa y yo solo estaba corriendo a ciegas. No soy particularmente valiente y honestamente no estoy segura de por qué hice esto o cualquier otra cosa que sucedió a partir de aquí. Doblé la valla, los gritos se hacían más fuertes y más fuertes a medida que me acercaba más y más. Mi corazón comenzó a palpitar con ansiedad y pura emoción, no estaba seguro de en qué me estaba metiendo ni qué esperaba ver en absoluto. Innecesario decir que aproximadamente un segundo después, los latidos cada vez más rápidos de mi pecho se detuvieron en seco cuando mi corazón se mudó a mi garganta. Me detuve tan rápido que Marie chocó contra mi espalda, pero estaba tan paralizada de miedo por lo que ahora estaba viendo que apenas me moví. Los gritos aún resonaban en el bosque tan fuerte que apenas podía escuchar el susurro tenue de un Dios mío escapar de los labios de Marie. A no más de unos 20 pies de distancia de nosotros, agachada justo debajo del vagón, había una persona pálida, sin pelo y desnuda. Estaba sentada allí debajo del frente del vagón, gritando en la oscuridad de la noche de otoño. Cada vez que gritaba, sus brazos se extendían hacia adelante desde debajo del vagón, se extendían a una longitud antinatural casi como dos ramas de árbol. Ambos nos quedamos allí, congelados en una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban heridos? ¿Drogados? Un millón de preguntas habían comenzado a pasar por mi cabeza y una mirada a la cara de Marie me dijo que las mismas preguntas estaban atormentando su mente también. Debe ser que nos quedamos allí solo observando en completo asombro durante lo que parecían 5 minutos, pero realísticamente no pudo haber sido más que unos segundos, quizás un minuto como máximo. Fue entonces, con mi sabiduría infinita, que decidí dar unos pasos más cerca. Di mi primer paso tambaleante hacia él, sentí la mano de María agarrar mi brazo como si dijera no lo hagas, pero estaba claro que su miedo superaba su funcionalidad ya que fácilmente me liberé de su agarre al continuar avanzando. Había cerrado unos 5 o más pies de distancia antes de detenerme. Continué mirándolo desde mi posición por otro momento antes de aclararme la garganta y balbucear las palabras ¿estás bien?
En el momento en que dije esas palabras, cualquier pensamiento de que esto fuera una persona necesitada de ayuda voló por la ventana y se disipó en el fresco aire nocturno. Casi como si alguien hubiera presionado el botón de detener en una grabación, el grito que había estado feliz de emitir cesó y luego nos estaba mirando. Necesitas entender, no parecía mover ni siquiera la cabeza. Era como si un segundo estuviera mirando hacia adelante en la noche y al siguiente directamente hacia nosotros. Un débil gruñido comenzó a filtrarse en el área desde donde estaba posicionado mientras observaba los detalles de su rostro, en el que estaba segura de que no era humano. Tenía una boca que parecía ocupar el ancho de la mayor parte de su rostro, como una grieta delgada en una losa de concreto. Sus ojos eran pequeños pero casi brillaban a través de la oscuridad con el amarillo más penetrante que he visto. Después de que se tomara su tiempo para imitar nuestra mirada de vuelta hacia nosotros, su boca parecida a una grieta casi se curvó de forma caricaturesca en una sonrisa similar a la del hombre sonriente. Sus labios se abrieron para revelar sus dientes largos, dentados y afilados como cuchillas. La bestia y yo continuamos bloqueados en esta guerra de desgaste, aunque admito que claramente estaba más seguro de ser el dominante en el intercambio de miradas. Rompió el enfrentamiento visual después de otro momento, levantando sus largos y delgados brazos desde debajo del vagón de tren. Envolvió sus dedos alrededor del borde del vagón y a una velocidad casi vertiginosa se lanzó fuera de debajo del vagón con un movimiento, casi como un chimpancé saltando de una rama de árbol a otra antes de aterrizar y plantarse en el suelo en una pose similar a la de una rana. Continuó con su mirada, que ahora comenzaba a sentirse como si me estuviera evaluando. Todo mi cuerpo temblaba a lo que equivalía a Mach 5. Traté de apartar la mirada, mirar a cualquier otro lado, ya que sentía que en cualquier momento me desmayaría de pura terror, pero me sentía atraída. Casi sentía como si me tuviera en una especie de trance. Observé cómo lentamente comenzó a ponerse de pie, desenrollándose de la posición en la que estaba. Parecía crecer y crecer hasta que lo que estaba mirando estaba en su postura completa. Todo su cuerpo, de un gris pálido. Sus brazos colgaban mucho más allá de sus rodillas y sus piernas se doblaban hacia atrás cerca de la pantorrilla, casi como una cabra. Las palabras "no soy religiosa" en lo más mínimo, aunque fui criada católica en mis años más jóvenes, fueron las únicas palabras que pude pensar mientras comenzaba a rezar y miraba lo que estaba segura de que sería mi fin. La criatura se inclinó hacia adelante, arrojando sus brazos hacia atrás mientras su mandíbula se desencajaba de su cráneo y caía hasta alrededor de su clavícula mientras emitía un último alarido. El ruido se incrustaba en mi cerebro y asegurándose de no irse nunca, para atormentar mis pesadillas junto con la imagen. Cerré los ojos tan fuerte que me empezó a doler la cabeza, sentía las lágrimas correr por mis mejillas con los labios apretados tan fuertemente que ni siquiera un aliento podía escapar de ellos y luego... nada. Silencio. Un silencio ensordecedor. ¿Había terminado? ¿Tan rápido? ¿Estaba muerta? Abrí lentamente un ojo, mirando furtivamente. Lo vi, una última mirada. Había vuelto a tomar su posición agazapada, dándonos su última mirada también antes de darme la espalda. Un encuentro que había parecido durar horas había terminado rápidamente en cuestión de unos pocos segundos mientras la criatura saltaba desde su posición hasta la línea de árboles y luego un último salto hacia el bosque. Así, simplemente había desaparecido. Casi había olvidado por completo que Marie estaba allí hasta que la suavidad de su voz me devolvió a la tierra con un Kenzie. ¿Qué demonios fue eso? Me volví hacia ella, su piel se había vuelto pálida como una sábana y sus ojos estaban rojos de llorar. Mis piernas finalmente cedieron por el puro agotamiento de todo, y caí de rodillas. Marie corrió rápidamente hacia mí y me abrazó mientras llorábamos en silencio. No estoy seguro de qué pasó después de eso, es todo un poco confuso realmente. Al principio se lo conté a algunas personas, pero rápidamente me descartaron como mentirosa o que simplemente estaba siendo demasiado imaginativa, y con Marie mudándose aproximadamente un año después y mi única testigo habiendo desaparecido. Eso no ayudó a mi credibilidad. Han pasado 10 años desde entonces, ya no vivo en Nueva Escocia y en realidad vivo en el mismo pueblo que mi mejor amiga Marie nuevamente. Todavía sacamos este tema de vez en cuando, pero nos abstenemos de contárselo a casi nadie más por miedo a ser etiquetadas de locas. Mis últimas palabras que me gustaría decir son bastante directas. Si vives en Nueva Escocia, por favor ten cuidado. Hay algo viviendo en los bosques y no es humano. La casa de los muñecos de nieve a medianoche.
Encontramos el mensaje anterior garabateado en la nieve en nuestra puerta. Alguien debió haberlo escrito recientemente, porque la nieve caía con tanta intensidad que estaría cubierto en solo unos minutos. Miré a nuestro alrededor, a las casas circundantes, pero todas las puertas estaban sensatamente cerradas. Nadie más estaba afuera. Nos habíamos mudado a Penville desde la ciudad porque queríamos vivir en un pueblo pequeño, tranquilo y pacífico donde nunca pasara nada. ¡Qué ironía! No tenía ni idea de quién podría ser el culpable. Mi esposa dijo, bromeando, creemos que Santa hizo esto. Intenté devolverle la sonrisa, pero me costó un esfuerzo serio. El mensaje me preocupaba más de lo que quería admitir. Francamente, aunque nunca lo diría en voz alta, los muñecos de nieve en este pueblo me daban miedo. No habíamos construido el que estaba en nuestro patio delantero, no, como todos los demás, había aparecido de la noche a la mañana, completamente crecido. Cuando se lo mencioné a nuestro vecino de al lado, McCats, un hombre delgado y de rostro duro que rondaba los 60 y tantos años, lo había desestimado como obra de un adolescente aburrido. No dejes que te moleste, había dicho, despreciando mis intentos de ayudarlo a quitar la nieve de su entrada. Los niños en este pueblo no tienen nada mejor que hacer que beber y causar problemas. Todos los muñecos de nieve eran idénticos. Cada uno tenía 2 botones grandes y negros como ojos, trozos de zanahoria como narices y 2 brazos de ramitas. Quien los había creado también les había prestado un ejército de sombreros de fieltro negro y bufandas grises. Si hubiera dependido de mí, hace mucho que habría destruido el muñeco de nieve de nuestro patio delantero, pisoteándolo hasta que volviera a convertirse en inofensivos pedazos de nieve. Pero Emily los amaba. Pensaba que eran adorables. Mientras miraba a los ojos negros del muñeco de nieve en nuestro patio, la repulsión recorría mi piel. Sus ojos devolvían reflejos distorsionados de nuestras luces navideñas. Parecían decir, sé algo que tú no sabes. Estaba siendo tonto, pero... Emily me rodeó con un brazo, mirándome curiosa, y me di cuenta de que el silencio entre nosotros se había alargado demasiado. Aparté la mirada del muñeco de nieve y dije, Santa probablemente hizo que uno de sus elfos lo hiciera. Está demasiado ocupado para este tipo de tonterías. Ya sabes, millones de casas que allanar, cientos de miles de chimeneas para bajar, niños para convertir en carbón. Ella se rió. Vamos, ella, vámonos. Hace un frío tremendo aquí fuera. Le permití que me guiara de vuelta adentro, pero cuando eché un vistazo por encima del hombro para leer el mensaje de nuevo, vi que una nueva capa de nieve ya lo había enterrado. Escaí 2. Escaí 2. Un ruido fuerte de rasguño me despertó. Permanecí bajo las cobijas por unos minutos, mi mente adormecida incapaz de descifrar la fuente del ruido. Las luces navideñas que también habíamos colgado alrededor del dormitorio proyectaban parpadeantes patrones de luz en las paredes. Me volteé, con los brazos extendidos, y me di cuenta de que el otro lado de la cama estaba vacío. Emily debía haberse levantado. A menudo luchaba contra el insomnio, y era una ocurrencia normal encontrarla acurrucada en un sillón en medio de la noche, leyendo una novela romántica barata y bebiendo té de manzanilla. El ruido se repitió justo cuando estaba a punto de volver a quedarme dormido. Puso mis dientes en tensión, como escuchar uñas en una pizarra. Para entonces, había identificado su ubicación, venía de la ventana del dormitorio. Probablemente una rama de árbol rasguñando contra ella. Tiré la almohada sobre mi cabeza, pero eso no ayudó a amortiguar el ruido. Con cada fuerte y repetitivo escaí, el sueño se alejaba aún más de mi alcance. Finalmente, me rendí y busqué el reloj en mi mesita de noche. Los números brillantes me dijeron que era casi las 4 de la mañana, increíble. Me senté y lancé la almohada al suelo, decidido a partir esa molesta rama de árbol por la mitad. Cuando miré por la ventana, mi sangre se convirtió en hielo. Un muñeco de nieve estaba justo afuera, con la cara pegada al vidrio. Su brazo golpeaba la ventana y sus ojos negros como botones brillaban con una inteligencia malévola, una astucia alienígena. Su boca se había estirado en una mueca obscena, los botones más separados que antes. Y luego, el pensamiento racional se reafirmó y sacudí las telarañas persistentes de la inquietud. Alguien nos había mirado dormir y había decidido hacer una broma. Eso era todo. La ira siguió rápidamente a esa realización. Me acerqué tambaleante a la ventana con piernas que se sentían como rígidas zancos de madera y cerré la cortina de un movimiento rápido.
Tan pronto como el muñeco de nieve desapareció detrás de la tela áspera y oscura, pude volver a respirar. No estaba golpeando la ventana. El viento movía su brazo. Y algún idiota completo pensó que sería divertido. Aún así, no quería quedarme en el dormitorio por más tiempo. Y podía olvidarme de intentar dormir. Si Emily aún estaba despierta, le contaría lo que acababa de pasar y podríamos reírnos juntos. Caminé por el pasillo que conducía a la sala de estar, encendiendo una luz tras otra. Mi corazón ralentizó su ritmo frenético mientras las luces fluorescentes se encendían y despejaban todas las sombras. Cristo, hacía frío aquí. ¿Había abierto Emily una ventana y olvidado cerrarla? Doblé la esquina. Y me detuve. Dejé de pensar, dejé de caminar, incluso dejé de respirar. Un grueso rastro de sangre cubría el suelo, desde el sillón en la sala de estar hasta la cocina. La sangre goteaba en las grietas entre las tablas de madera de nuestro piso y manchaba los bordes de nuestra alfombra de color crema. Después de un tiempo interminable, logré decir, ¿Emily? ¿Estás ahí? Sin respuesta. Volví a nuestra habitación y marqué el 911 con manos temblorosas. No recuerdo exactamente qué le dije al despachador, solo que necesitaba enviar gente aquí, ahora. Luego, una vez hecho eso, saqué la Glock 21 de nuestra caja fuerte. Si la persona que había hecho esto a Emily todavía estaba cerca, necesitaría el arma. Un fuerte zumbido llenó mi cabeza y no pude dejar de estremecerme cada vez que el viento sacudía las ventanas de nuestra pequeña casa. Después de salir del dormitorio, seguí el rastro de sangre, mi mente aún tambaleándose en incredulidad y shock. Solo horas antes, estábamos bromeando y discutiendo nuestro plan de ver a los padres de Emily para cenar. Seguramente, el mundo volvería a la normalidad en cualquier momento, ¿verdad? Está muerta, susurró una voz fría y objetiva dentro de mi cabeza. Nadie puede perder esta cantidad de sangre y seguir con vida. La aparté, negándome a reconocerla. No podía estar muerta. No podía. Más sangre cubría el piso de baldosas de la cocina, el mostrador y los taburetes. Pintaba las paredes de rojo. Algunos incluso habían salpicado el techo. Noté todo esto pero no disminuí la velocidad. El rastro llevaba hasta la puerta principal, que estaba abierta unas pulgadas debido a una bufanda que se había enganchado en su parte inferior. Una bufanda muy familiar, aunque a mi mente le llevó unos minutos darse cuenta de que la había visto por última vez envuelta alrededor del muñeco de nieve en nuestro patio delantero. Estaba tan empapada de sangre que parecía negra en lugar de gris. La dejé caer con un grito de asco, abriéndome paso por la puerta principal y hacia la oscuridad aullante de la tormenta. Emily, grité el nombre de mi esposa, y el viento lo arrastró lejos de mí. Di un par de pasos hacia adelante. La nieve caía densamente en mis ojos, cegándome, y la aparté impacientemente. El pánico me corroía el estómago como una rata frenética y hambrienta. Emily, ¿me puedes oír? El viento se elevó a un agudo chillido, ahogando mi voz, y me detuve. Daría cualquier cosa por ver el rostro de Emily en este momento. El desespero amenazaba con tragarme y me dije a mí mismo que me pusiera en marcha. La policía podría estar en camino, pero no tenía intención de perder más tiempo. Saldría y la buscaría yo mismo. Buscaría por todo el pueblo si fuera necesario. Decidido, regresé adentro, ansioso por tomar mis llaves de coche y salir. Un muñeco de nieve bloqueaba el paso. No podría haber estado allí antes, lo habría visto. Era ridículamente alto, hecho de 7 u 8 montones de nieve apilados en lugar de 3. Y manchado de sangre, tanta sangre. Tragué saliva con fuerza, clavando mis uñas en mis palmas. Alguien debía haberlo puesto aquí, tal vez la misma persona que había lastimado a Emily. Él. Increíblemente, el muñeco de nieve se movió. Sus largos brazos de palo se estiraron, como si me estuviera alcanzando. Retrocedí, mi estómago enfermo de terror, incapaz incluso de gritar. El terror me había quitado todo el aliento. Una parte de mí se aferraba a la idea de que esto era una elaborada trampa, que esto no podía estar sucediendo realmente, pero una parte más grande de mí recordaba el mensaje de antes: los muñecos de nieve cazan por la noche. Cada vez que apartaba la mirada, avanzaba hacia mí. No podía decir cómo se movía hacia adelante, solo que lo hacía. Por cada 3 pasos que daba hacia atrás, daba uno hacia adelante. Eventualmente, casi tropecé conmigo mismo porque no me atrevía a apartar los ojos de él.
Una ráfaga de viento frío hizo que la puerta principal golpeara contra la pared y me encogí a pesar de mí mismo, casi enviando una bala directamente al suelo. Vi movimiento de reojo. Más muñecos de nieve se habían reunido afuera. Sus ojos de botón brillaban bajo las luces navideñas. Salir por la puerta principal no iba a funcionar. Simplemente me rodearían, me derribarían y ¿qué? Como si fuera respuesta a mi pregunta, todo el cuerpo del muñeco de nieve comenzó a transformarse. Onduló, derritiéndose y reformándose. Los botones negros que servían como boca explotaron, disparándose en todas direcciones y rebotando en las paredes. Sus brazos de ramitas cayeron al suelo y 4 largas extremidades, hechas de nieve y terminando en afiladas garras de hielo, tomaron su lugar. Se abrió un agujero en medio de su rostro sin rasgos, justo debajo de sus ojos de botón, y se abrió de manera imposiblemente ancha. Dientes afilados como agujas bordeaban su boca en círculos concéntricos. Se lanzó hacia mí, moviéndose de manera imposiblemente rápida. La adrenalina me inundó. Levanté mi arma y le disparé. 3 veces, 6 veces, 9. Y luego estuvo sobre mí. Su peso me derribó al suelo y golpeé la pared dolorosamente, casi perdiendo el arma. Intenté sacudirme las manchas moradas que enjamblaban en los bordes de mi visión, sabiendo que si no me levantaba ahora mismo, me mataría. Logré escalar hasta ponerme de pie antes de que descendiera nuevamente, rápidamente como una víbora. Su boca se cerró sobre mi brazo extendido en lugar de mi cabeza, tragándoselos a ambos, a él y a mi arma. Continué disparándole, sin saber cuántas rondas me quedaban. El arma hizo clic vacío justo cuando un dolor agudo y punzante me atravesó el hombro. Se retiró y miré incrédulo el muñón sangriento que ahora era mi brazo. Me había arrancado la mano y parte de mi brazo. También había tragado mi arma. Mis rodillas se desencajaron y me deslicé contra la pared, cayendo con fuerza. Este era el final. Iba a morir aquí. Bajó la cabeza, preparándose para el golpe final. Cuando encontré sus ojos de botón, vi todo un mundo invernal en ellos. Un lugar mágico donde la Navidad nunca terminaba. Pero la gente allí no estaba feliz, se acurrucaban unos junto a otros, sus rostros dibujados con agonía y miseria. Había cientos de ellos. Alguien familiar estaba al frente, sus labios azules y sus manos negras y congeladas. Las lágrimas se congelaban en su rostro incluso mientras lloraba. Una bestia enorme y monstruosa que vestía de rojo y blanco acechaba en los bordes del grupo. Su aliento se condensaba en el aire. No podía ver cómo lucía claramente, pero entendí que este lugar era su guarida. Su lugar de alimentación. Repentinamente, las sirenas aullaron cerca, arrastrándome de vuelta a la realidad. Mientras observaba, la cosa que había sido un muñeco de nieve inclinó la cabeza hacia un lado y se alejó de mí, dirigiéndose hacia la puerta principal. Se iba. Con suerte, nunca volvería. Esta vez, no luché contra las olas de mareo que me inundaban. Me dejé desmayar. Después de que el hospital me diera de alta, investigué por mi cuenta, visitando la biblioteca del pueblo y revisando viejos artículos de periódico, diarios y libros. La policía no mostró ningún interés en mi versión de los hechos. No puedo culparlos. Sé lo loco que sueno. Pero escucha esto, resulta que Penville no es tan tranquilo y pacífico después de todo. Desde principios de 1900, cada año desaparecen personas en Nochebuena. Por lo general, es solo una persona, pero a veces son familias enteras. Y noté algo más después de salir del hospital. Todos los muñecos de nieve habían desaparecido de los patios de todos. Incluso sus sombreros y bufandas han desaparecido por completo. Intenté hablar con Mac al respecto, ya que supuse que él debe saber qué está pasando aquí. Podría haber intentado hablar con una pared de ladrillos. Aparte de decirme que me fuera, no dijo nada más. Me cerró la puerta en la cara. De nuevo, sé lo loco que sueno. Todos quieren que me vaya, o al menos que me calle. Pero en un año, te lo demostraré. Planeo quedarme aquí hasta que llegue la Nochebuena del próximo año. Si tengo razón, los muñecos de nieve volverán a aparecer en los patios de todos, como por arte de magia. Y cuando lo hagan, encontraré alguna manera de traer a mi esposa de vuelta aquí. Un grupo de campistas desapareció en Alaska y me enviaron a investigar. Si tuviera que nombrar a un monstruo, lo más probable es que lo haya cazado.
Acepto encargos que me llevan por todo el mundo y me pagan muy generosamente por mi trabajo. Los cazadores de monstruos de mi categoría son pocos y distantes entre sí, y no recomendaría llamar a uno de nosotros para algo como un skinwalker, ya que eso está por debajo de mi nivel salarial. Sin embargo, ocasionalmente, aceptaré uno de esos trabajos si el trabajo está lento. A diferencia de muchos de mis colegas cazadores, no estoy afiliado a ninguna organización. Soy más como un contratista privado, un segador privado, por así decirlo. Con el tiempo, me volví lo suficientemente bueno en mi trabajo como para que mis colegas comenzaran a llamarme Ripe, pero ustedes pueden llamarme Lance. Realmente no me importa. Los apodos no tienen ningún peso para mí. Solo me considero afortunado de volver con vida después de cada caza. Ahora, la historia. Puedo garantizar que por eso todos están aquí. Esta es mi caza más reciente y también es mi encuentro más cercano con la muerte. Comenzó como cualquier otro día. Me desperté, pasé por mi rutina matutina y recibí la llamada mientras comía tocino y huevos en un restaurante local. La llamada era un caso típico de personas desaparecidas. Un grupo de 4 campistas había salido al desierto de Alaska y planeaba estar fuera una semana. Cuando no regresaron 2 días después de lo previsto, las autoridades fueron llamadas para buscar en la zona. No han informado desde anoche, y con la temporada de Wendigo a punto de estar en pleno apogeo, tenía una idea de lo que podría haber sucedido. Dado que el trabajo había estado lento últimamente, acepté con gusto el trabajo. No necesitaría nada más que lo que llevaba para la mayoría de mis cacerías, excepto equipo de invierno, pero siempre me gustaba estar sobrepreparado. Mi equipo habitual incluía guantes resistentes, una planta de Monk's Bow, una ballesta con 12 virotes, una pistola 9 mm completamente cargada con balas de punta de plata y 2 cargadores adicionales junto con algunas raciones básicas. Esta vez, sin embargo, llevaría mi lanzallamas en el viaje, ya que los wendigos y la mayoría de las criaturas en general no toleran el fuego. En cuanto al Monk's Bow y las balas de punta de plata, tanto el veneno de Monk's Bow como la plata eran letales para cualquier cosa que cazara. Algo que quizás no sepas es que los wendigos tienden a comportarse de manera diferente dependiendo de dónde vivan. En los 48 estados contiguos, suelen ser solitarios, usando su capacidad para imitar voces humanas para atraer a su presa. En Alaska y Canadá, cambian por completo sus tácticas de caza. Lo que hacen en estas regiones del norte es viajar en grupos de al menos 4 o 5 y atacar a su presa. Sea cual sea la razón, son mucho más agresivos en estas áreas, y le aconsejo que no visite su territorio desde mediados de octubre hasta mediados de marzo. Sentí la fría brisa otoñal revolviendo mi cabello tan pronto como llegué a Anchorage. El hombre que hizo la llamada me estaba esperando en el aeropuerto para hablar con más detalles sobre lo sucedido. Su fuerte acento ruso lo hacía difícil de entender, pero entendí la esencia de lo que quería informarme. El pobre hombre estaba preocupado hasta la muerte por lo que podría haberle sucedido a su hija y sus amigos. Donde las cosas se volvieron interesantes es cuando me dijo que no creía que fuera un wendigo el que había llegado a los campistas. Le pregunté qué pensaba que era, pero, en sus palabras, no se atrevía a pronunciar su nombre. No voy a mentir. Estaba enojado. Tal vez este pobre anciano tenía alguna información significativa que podría ayudarme, pero ahora no tenía más que antes. Un cazador normal habría decidido darse la vuelta en ese momento. No soy un cazador normal. Un gran pozo de curiosidad rebosante de especulaciones se abrió en mi mente. Quería saber profundamente qué podría ser este posible misterio de horror. Finalmente, algo había reavivado mi pasión. Después de años y años de cazar las mismas cosas, podría tener un cambio, algo de emoción. Deseaba que esta fuera la caza de toda una vida. Llegué al campamento en un momento en el que tendría unas 2 horas de luz solar para trabajar y era necesario moverse rápidamente. Tuve que caminar casi 5 millas desde donde estacioné, sintiéndome observado todo el tiempo. No sería ventajoso para mí quedarme atrapado en la noche con un wendigo o cualquier otra monstruosidad que acechara la noche. Solo tendría una ventaja si llegaba a la noche, seguro que lo haría. La luna iba a estar llena, así que al menos mi entorno estaría lo suficientemente iluminado como para ver. Si fuera una luna nueva, incluso un cazador tan habilidoso como yo sería presa fácil. La búsqueda en el campamento transcurrió como se esperaba. Estaba completamente abandonado. Nada en el bosque a mi alrededor emitía un solo sonido. Solo había un silencio puro, muerto.
Lo que pasó por allí hizo un muy buen trabajo de sí mismo. Las tiendas estaban destrozadas como si hubieran pasado por una trituradora de papel varias veces y luego fueran puestas en una licuadora. Gotas de sangre estaban por todas partes, manchando los árboles circundantes y lo que quedaba de las tiendas. De alguna manera, donde había estado la fogata parecía que se había usado la noche anterior a mi llegada para investigar. Eso significaba que alguien por aquí estaba vivo y también era lo suficientemente inteligente como para saber que el fuego mantenía a raya a los wendigos, o al menos así se suponía. Un cuerpo desgarrado de un hombre, lleno de grandes cortes y marcas de mordeduras, yacía a pocos metros de la fogata. A primera vista, parecía una matanza típica de wendigo. Las marcas de garras eran consistentes con restos anteriores que había visto, pero las marcas de mordeduras no lo eran. Todos los órganos internos de este pobre hombre fueron arrancados y comidos. Incluso con todo eso, no había sangre de su cadáver. Esto me preocupaba más que cualquier otra cosa. Ningún monstruo que había cazado antes había dejado un cadáver sin sangre, excepto los vampiros, y ellos no devoraban los órganos internos de las personas. Cerca de los arbustos, noté a una joven y otro hombre en el mismo estado que su amigo. Dos cuerpos más que parecían ser similares a los de los guardabosques del parque tenían las mismas heridas, tenían que ser el equipo de búsqueda. Exploré algunos de los árboles cercanos, y lo vi, el cuerpo de un wendigo horriblemente desfigurado. Su estructura esquelética estaba completamente destrozada y sus astas hechas añicos. Entonces supe que tenía que irme o quedarme y matar a este demonio misterioso. Contra mi mejor juicio, me encerré dentro del campamento, usando mi lanzallamas para crear un anillo de fuego entre yo y la línea de árboles. Mientras tanto, algo seguía mordiéndome la mente. Había 4 campistas. 3 cuerpos. Algo no encajaba. Una débil voz femenina habló desde un árbol alto directamente detrás de mí. No deberías haber hecho eso. El fuego lo trajo aquí la última vez. Me di la vuelta para verla temblando visiblemente. Su ropa hecha jirones, su cabello rubio un completo desastre, sus ojos azules llenos de lágrimas y miedo. Sentí simpatía por ella. Una vez había sido como ella en mis primeros días. Fue mi primera casa. Un hombre lobo me había acorralado en un viejo ático y estaba listo para tirar todo por la borda. La mirada de sus ojos rojos y malvados está grabada para siempre en mi memoria, atormentando constantemente mis pesadillas. En ese momento, me puse firme y me convertí en lo que soy ahora, un cazador que no muestra misericordia a los monstruos. Nunca muestres misericordia. Ellos no te devolverán el favor. Ven aquí arriba, la chica gritó, recuperando toda su vida desvanecida en ese solo instante. Vacilé. Los skinwalkers a menudo usan esta táctica en personas compasivas. Sin embargo, ella tenía razón. No más tarde de que la chica lo mencionara, escuché algo corriendo por los árboles desde mi izquierda. Era sobrenaturalmente rápido. Las ramas se rompieron y las agujas de pino crujieron. Los pasos de la bestia se hicieron más fuertes y pesados a medida que se acercaba. Rápidamente trepé al árbol. Fue difícil con mi equipo, pero no podía permitirme dejar nada atrás además de mi lanzallamas, que descarté por mi propia supervivencia. De alguna manera, logré elevarme lo suficientemente alto en una rama. Supongo que la pura fuerza de voluntad junto con la adrenalina producida por el miedo puro pueden lograr casi cualquier hazaña física de fuerza. La chica intentó gritar cuando la bestia irrumpió en el claro, pero pude alcanzarla y cubrirle la boca, aunque con algo de esfuerzo. En el claro se encontraba un lobo masivo. Si tuviera que adivinar, probablemente tenía cerca de 7 pies de alto en el hombro. Una ligera brisa soplaba a través de su espeso pelo blanco. Un par de ojos rojos malvados y relucientes estaban fijos en mí desde el lobo, y su rostro estaba enroscado en un gruñido, revelando colmillos goteando con un líquido rojo carmesí. El aullido distorsionado y de tono bajo que bramó fue más allá de ensordecedor. Fue más. Fue mandante y primario. El lobo dio vueltas alrededor de mi anillo de fuego y lo atravesó después de una vuelta completa. Su pelaje no estaba chamuscado ni un poco por las llamas rugientes. El lobo se quedó hasta que la luna había subido alto en el cielo, mirándome el alma con sus malvados ojos todo el tiempo, pero una vez que pude escuchar los árboles susurrando en la distancia y los gritos inconfundibles de los wendigos, el lobo se fue. Conociendo a estos monstruos como lo hacía, sabía que volvería. Quería a ambos muertos, pero ¿por qué no nos había matado ya?
Seguramente tenía la suficiente fuerza como para embestir el árbol y derribarlo, llevándonos con él y proporcionando una comida fácil. La bestia podría haber saltado con sus poderosas piernas y seguir haciéndolo hasta que uno de nosotros fuera derribado junto con él. Mientras intentaba pensar en una forma de salir de nuestro predicamento, la chica me habló por primera vez en horas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, haciendo evidente la derrota que sentía. Un tipo ruso me llamó para averiguar qué les pasó a ustedes. La pregunta más pertinente es, ¿cómo sobreviviste?, cuestioné a su vez. Así que el papá de Natalia te envió. Yo sobreviví porque ellos murieron. Esa cosa casi me atrapa a mí también, pero solo enganchó mi chaqueta. He estado aquí arriba por 3 días. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Por suerte, aún tenía mi mochila conmigo. Saqué un trozo de carne seca y una botella de agua y se los entregué. Toma. Lo necesitas más que yo. ¿Puedo saber tu nombre? Ella rápidamente, pero agradecidamente lo tomó y comenzó a comer y beber. Sé que no es mucho, pero no permitiré que mueras, no si puedo evitarlo. Su voz se animó un poco después de haber tenido su escasa comida. Mi nombre es Gillian y gracias. Pensé que me moriría aquí arriba. Odio tener que hacer esto, pero ¿qué sabes sobre ese lobo? Se llama el Baela. El abuelo de mi amigo John nos contó sobre él. Lo siento, pero eso es todo lo que sé. Maldición, pensé tratando de no parecer preocupado, lo cual pude decir que no estaba funcionando debido a que Gillian también estaba cada vez más preocupada. Cada otro cazador que había sido enviado tras un Baela nunca había regresado. Son los mejores en América del Norte. No importa cuánto tiempo tome, siempre matan algo en lo que ponen su mirada, y ahora probablemente seríamos su próxima forma de comida cuando regresara. En ese momento, no había una sola persona que hubiera documentado sus habilidades. Solo había especulación sobre lo que podía hacer. He visto de primera mano lo que deja atrás, y a menos que tengas un deseo de muerte, nunca vayas tras el Baela. ¿Qué pasa?, preguntó queriendo saber a qué podía tenerle miedo a alguien como yo. No es nada, mentí en vano. Más vale que me lo cuentes. Salimos vivos o morimos, declaró con ese mismo fuego que solía tener en mis primeros días. Está bien. Te lo diré, pero no te gustará. Soy uno de los mejores cazadores de monstruos que hay. La gente paga una buena cantidad por tipos como yo para hacer este trabajo, y por muy bueno que sea, por muy buenos que sean otros cazadores como yo. Ninguno de nosotros ha regresado nunca de cazar al Baela. Extrañamente, esto no afectó su optimismo. Su voluntad de vivir ardía más brillante que el anillo de fuego que aún rugía debajo. Eso encendió un nuevo fuego en mí. Tenía que sacarnos de aquí vivos. ¿Quién dijo que no serías la primera?, dijo Gillian reafirmando mi determinación recién encontrada. Dios, me recordaba tanto a la mujer por la que comencé mi carrera de caza. Cuando tenía 19 años, salimos de campamento juntas en los Apalaches, solo nosotras dos. Un skinwalker la arrebató de mí y juré vengarla. Sé que suena como un cliché de película exagerado, pero es un cliché por una razón. Nosotros, como humanos, tenemos la motivación para vengar a nuestros camaradas y seres queridos. Ese skinwalker terminó siendo el segundo demonio que maté después de ese hombre lobo. Fue como un rito de paso. Matar a ese bastardo, sin embargo, supe que no había vuelta atrás después de haberlo hecho. Aquí estaba yo, 7 años después, viendo a alguien pasar por lo que yo había pasado. Tal vez, de alguna manera, mi chica había vuelto a mí. Sabes, tal vez tienes razón, estuve de acuerdo con ella, para su deleite. Ahora estaba decidido más que nunca a regresar con vida. Abrí uno de los bolsillos de mi mochila y me puse los guantes. Luego, abrí un segundo bolsillo y saqué cuidadosamente la planta de Monk's Wood. Usando lo que quedaba del agua, la destilé, ya que el Baela puede oler incluso el más leve olor de ella. Rocié mis flechas de ballesta con mi preparado y esperé. Solo habría tiempo para un disparo antes de que el enorme lobo supiera lo que estábamos tratando de hacer, si es que ya no lo sabía. Me volví hacia Gillian y le dije, entregándole mi pistola de 9 milímetros, mantente en silencio, no importa lo que veas u oigas. Si algo me sucede, necesito que corras. Solo sal del bosque. Puedo darte suficiente tiempo para eso. Ella asintió en conformidad. Me reconfortaba saber que al menos uno de nosotros sobreviviría esa noche, aunque no quería morir yo mismo.
Lo que parecieron otras 2 horas pasaron. El fuego se había extinguido desde hacía mucho tiempo y el sol estaba saliendo. Entonces, lo escuchamos. Un wendigo se acercaba a nuestro claro. Por sus movimientos frenéticos, el Baela estaba justo detrás de él. Tan pronto como el wendigo rompiera la línea de árboles, todo estaría acabado. Y así fue, el Baela se abalanzó sobre él tal como lo predije. Esta era mi oportunidad. Disparé mi ballesta. Golpe directo. La flecha se alojó entre las enormes escápulas del lobo mientras destripaba a su presa. Su aullido resonó en todo el bosque, haciéndolo sonar como si el propio bosque estuviera sufriendo. El veneno potente necesitaría unos minutos para recorrer el enorme cuerpo del Baela mientras se alejaba. El wendigo aún estaba vivo, emitiendo sus fuertes gritos de angustia mientras se arrastraba hasta la base de nuestro árbol y comenzaba a trepar. Antes de que pudiera recargar mi ballesta, escuché el estallido de un disparo. Entre los ojos del demonio había un agujero humeante. Ya no se movía, excepto por unos pocos espasmos. Gillian y yo bajamos del árbol y corrimos en dirección a la salida del sendero. La sensación de estar siendo observados nos siguió todo el camino hasta que llegamos al último claro antes del comienzo del sendero. La amenazante presencia que nos había estado acechando estaba parada en el centro del claro. Tropezando hacia nosotros estaba el Baela, con la flecha de ballesta aún alojada en su espalda. Claramente estaba sucumbiendo al veneno, pero incluso eso no detendría a este perro infernal en su empeño de asesinarnos. Gillian se quedó paralizada. Arrebaté la pistola de su firme agarre mientras el monstruo se abalanzaba hacia nosotros, con los dientes al descubierto, los ojos rojos fulgurantes y la boca espumante. Un solo disparo fue suficiente. Todo había terminado. El cuerpo del Baela se contrajo y cayó al suelo con un sonido sordo y satisfactorio. Llegamos al camión en el que había llegado el día anterior. Radié a alguien cercano y les conté lo que tenían que recuperar del bosque. Al principio sonaron escépticos. Esta no era la persona destinada a recibir el mensaje, pero después de algunos problemas con el radio al otro lado, nos dieron luz verde para abandonar el área. No sé si fue mi imaginación o no, pero juro que vi un par de ojos rojos observándonos mientras nos íbamos. Historias de los parajes remotos de Alaska. Antes de comenzar, un poco de contexto. Vivo en un pueblo en la costa de Alaska del cual evitaré mencionar el nombre debido a lo pequeña que es la comunidad. Tengo 23 años y comparto casa con mi abuelo. La primera vez que puse los ojos en este lugar fue hace 7 años cuando mis padres me enviaron aquí en verano con mi abuelo y el pueblo simplemente me atrapó. Regresé cada verano después de eso y luego me mudé aquí para conseguir un trabajo una vez que terminé la escuela secundaria. El pueblo en sí es diminuto, realmente en medio de la nada. Estamos ubicados entre un conjunto de montañas y un estrecho que conduce al océano congelado. La mayoría de los negocios de nuestro pueblo giran en torno a los pescadores que hacen escala en el estrecho para comer, abastecerse o encontrar un lugar para dormir, aunque también tenemos algunos pescadores locales. Para poner en perspectiva lo compacto que es este lugar, no hay calles reales, por así decirlo. Todos los edificios principales y la mayoría de las viviendas están situados a lo largo de una pasarela de madera. Realmente no importa ya que no hay carreteras que lleven aquí, se llega en barco o hidroavión. Detrás de nosotros hay cientos de millas de naturaleza salvaje y tendrías que viajar al menos 50 millas hacia arriba o hacia abajo de la costa para encontrar otro pueblo, o al menos eso creo. Tenemos un centro comunitario que también funciona como comisaría de policía, un restaurante, un bar con una posada encima, una escuela / biblioteca, una ferretería y algunos otros negocios aleatorios. La mayoría de estos están alineados en el centro de la pasarela, mientras que viajar más lejos en cualquier dirección conduce a casas. Realmente tenemos un puerto bastante impresionante y normalmente hay al menos 16 barcos amarrados en los muelles. De todos modos, estoy seguro de que te haces una idea. De todos modos, algunas cosas que han sucedido aquí han sido un poco fuera de lo normal. Estoy seguro de que ustedes se divertirán con ellas, mis amigos y yo seguro que sí. La primera no es realmente tan aterradora, solo un poco extraña y, para decirlo sin rodeos, el Krat es el nombre cariñoso dado a algo que vive en el bosque detrás de nuestro pueblo. Nadie que conozca ha afirmado haberlo visto además de los borrachos y la gente que está bromeando, pero todas las noches alrededor del atardecer, si la pasarela está tranquila, puedes escucharlo gritar. Casi siempre es distante y débil,
pero es uno de los sonidos más extraños que he escuchado. La mejor manera de describirlo realmente es como una mezcla entre el graznido de un cuervo y el chillido de un gato. De ahí el nombre, el Krat. Cuervo gato. Ja ja. A pesar de lo extraño que es, casi se ha convertido en una especie de mascota del pueblo, como nuestro propio monstruo del lago Ness. Incluso puedes comprar camisetas con imágenes de un cuervo con cabeza de gato en nuestro centro comunitario. El Krat me asustó el primer verano que pasé aquí, pero ahora ni siquiera pienso en ello. Mi abuelo nunca ha dicho mucho al respecto aparte de bromas y no se me ha ocurrido preguntarle, ya que ha vivido en este pueblo durante décadas. Esto siguiente no es divertido ni extraño. Sucedió durante el invierno después de mi primer verano aquí y se ha convertido en una especie de tragedia o historia de horror. Afortunadamente, no estaba cerca cuando sucedió porque en ese momento solo pasaba mis veranos en el pueblo. Fue a principios de diciembre cuando una de las mujeres del pueblo desapareció, lo cual, en un pueblo de alrededor de 120 personas, no pasa desapercibido. Era la esposa de uno de los pescadores del pueblo. Él la conoció durante una parada en Sitka. Después de un breve romance, se casaron y él la trajo a vivir con él aquí. Después del primer año, ella había encontrado su lugar en la comunidad, así que era una figura bastante querida. La vi un par de veces corriendo por ahí, aunque nunca nos conectamos realmente. Después de varios días de su total ausencia, un par de sus amigas comenzaron a preocuparse. Solicitaron que la policía local, solo 2 de ellos, investigara para asegurarse de que estuviera bien. Su casa no estaba en la pasarela principal, sino accesible a través de un sendero que se desviaba un poco hacia el bosque. Cuando nuestros 2 policías se acercaron a la casa de la pareja y golpearon la puerta, no recibieron respuesta. Antes de que pudieran formular realmente un plan, hubo un fuerte estruendo, alguien les disparó mientras espiaba a través de las cortinas de una de las ventanas del piso de arriba. Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido y rápidamente buscaron refugio, uno de los 2 corrió a buscar ayuda en el pueblo. Cuando regresó con un grupo de hombres capacitados y armados, había habido otro disparo desde dentro de la casa. El grupo entró por la fuerza, aunque la mayoría sabía qué esperar. Dentro estaba el cadáver del pescador, se había volado los sesos arrodillado en la ventana del dormitorio de arriba. Describieron su cuerpo como inclinado para descansar entre el inodoro y el lavamanos, mirando al techo. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran el cuerpo de la mujer después de eso. Estaba metido en un rincón del desván, apresuradamente cubierto con cajas como algo que un niño estaba tratando de esconder de sus padres. Aparentemente encontraron su diario y parecía que no estaba tan contenta como la mayoría asumía. Había muchas entradas describiendo cómo deseaba desesperadamente estar de vuelta en un pueblo real, en una ciudad real. Describía cómo se sentía como si estuviera en el porche trasero de la naturaleza y no perteneciera allí. Después de noches infructuosas de rogarle a su esposo que se mudara a algún lugar menos rural, decidió finalmente irse sola y abandonarlo. Lo que sucedió después de eso fue fácil de reconstruir. Esta historia me asustó mucho cuando la escuché por primera vez, pero ahora que soy mayor, me molesta menos. Esta última fue realmente extraña. De todo, tendría que decir que se queda conmigo de una manera especial. Fue durante mi tercer verano quedándome en el pueblo, estaba charlando con el único verdadero amigo que tenía, al que llamaremos Derek. Era pleno día y estábamos simplemente recorriendo el pueblo cuando escuchamos gritos desde detrás del bar. Corrimos de vuelta allí para ver qué pasaba y había un grupo de tipos parados alrededor de otro tipo. Reconocí a todos menos al tipo en el medio como locales, que estaba enloqueciendo. Su ropa estaba toda rasgada y parecía sucio, y no solo sucio por el trabajo duro, sino como cubierto de tierra. Nos acercamos a uno de los hombres que intentaba calmarlo, el tipo que era dueño de la ferretería y conocía a mi abuelo, para preguntar qué pasaba. Aparentemente, este tipo acababa de salir corriendo del maldito bosque, donde no había nada más que naturaleza salvaje por millas, y comenzó a golpearse contra la puerta trasera del bar. Todos adentro habían visto su carrera loca a través de la ventana y se levantaron cuando comenzó a golpear la puerta. Ahora simplemente estaba temblando y murmurando como un drogadicto. Estábamos todos parados alrededor de él, un poco inseguros de qué hacer, cuando de repente la cara del tipo simplemente se queda totalmente quieta. Quiero decir, de balbucear como un loco a estar completamente compuesto, así de rápido. Todos nos quedamos un poco boquiabiertos mientras sus ojos lentamente recorrían cada uno de nosotros y hablaba, su voz baja y calmada.
Hay algo en el bosque que camina sobre su cabello. Todos nos quedamos parados allí en shock, mirando, y justo así volvió a ponerse totalmente nervioso. Nos miramos unos a otros, un poco inseguros de cómo manejarlo. Involucramos a la policía y eventualmente la decisión fue simplemente trasladarlo a la biblioteca. Realmente no teníamos un hospital o una prisión, hasta que pudiéramos llevarlo en un barco a Anchorage o Sitka donde pudiera recibir ayuda. Parecía inofensivo, aunque daba miedo, y no resistió cuando lo movimos. Planeamos verificar los barcos que llegaban al día siguiente. Dejamos a mi amigo de la ferretería cuidándolo durante la noche, su tienda estaba justo al lado de la biblioteca y no le importaba quedarse allí y mantener un ojo en él. A la mañana siguiente, se había ido. El tipo de la ferretería se había quedado dormido alrededor de las 3 de la mañana y durante ese tiempo este loco hijo de puta había destrozado la puerta corrediza de vidrio de la biblioteca, aunque estaba totalmente desbloqueada, y se fue. El tipo de la ferretería se disculpó y nuestro diputado murmuró algo sobre reemplazar el vidrio, pero realmente no había nada más que decir. Nadie realmente sintió ganas de hablar al respecto y el tipo de la ferretería se veía especialmente pálido. No lo culpo, tampoco querría estar dormido con ese tipo en el edificio junto a mí. En fin, gracias si están disfrutando de estas historias. Algunas de estas cosas realmente me afectan, así que parece ser un ajuste perfecto aquí. 30 ballenas murieron misteriosamente frente a la costa de Alaska el año pasado. Sé por qué. Se acercarán más. Un niño con un impermeable morado tiraba de los bordes de mi chaqueta, sus ojos grandes esperando un sí. Una ráfaga de agua salió disparada de la superficie del agua y vi un destello gris familiar. Esa es Eska. Siempre ha sido tímida, pero no te preocupes. Nos seguirá durante horas. El niño miró hacia abajo y pensó por un momento. ¿Cómo puedes decir que es ella cuando está tan lejos? Preguntó, y me di cuenta de que nunca lo había pensado. Ella siempre había estado allí. Me pregunté si estaba curiosa, si pensaba que la íbamos a alimentar o si pensaba que el bote era una ballena extrañamente formada de su manada. Ella es una asidua por estos lares. Eska ha estado aquí más tiempo que yo. Fui interrumpido por el fuerte chapoteo de su cola golpeando el agua y escuché los gritos emocionados de los turistas mientras sus cámaras hacían clic. Presumida, murmuré para mis adentros, y sonreí. Esa noche tomé una cerveza en el bar local, las canciones familiares y metálicas del jukebox sonaban de fondo. Roberta, la chica con la que estaba bebiendo, era una guía de megáfono que trabajaba para una gran empresa y siempre lanzaba su gorra de uniforme con absoluto desprecio en la barra tan pronto como llegaba al bar. Me voy al sur, chaval, me dijo, sacudiendo la cabeza. Su botella ya estaba vacía. Aquí no están pasando cosas buenas en este momento. Siempre dices eso, le contesté, dejando un billete en la barra. El fantasma de una sonrisa apareció en su rostro y esperó hasta que su segunda cerveza fue abierta antes de continuar. Sí, esta vez lo digo en serio. No son solo los turistas. No después de hoy. Sus cejas se fruncieron y miró hacia abajo, evitando mis ojos. La gente podría llamarme loca por lo que estoy a punto de decir. No soy uno de ellos. La misma media sonrisa. Lo sé. Por eso te lo estoy contando. El otro día, cuando estaba fuera, encontré una ballena y estaba muerta. Levanté una ceja. Todavía no suenas loca. Roberta se movió en su asiento. No se veía bien. Parecía, bueno, no se parecía a ninguna otra ballena muerta que haya visto antes. Estaba medio comida, pedazos de ella flotando. La mitad superior estaba toda podrida, olía a rayos, pero la mitad inferior parecía fresca. Fresca de hace horas. No tiene ningún sentido. Dio un trago de su cerveza, que estaba medio vacía. Vas a decirme que bebo demasiado. Vas a decir que solo tuve un mal día, pero cuando estaba allí afuera estaba asustada. Algo estaba mal. Salí de allí a toda prisa y cuando regresé, sacó su teléfono del bolsillo, deslizó el dedo y luego se detuvo para mirar la imagen frente a ella antes de darme la vuelta. Mira. Acerqué el teléfono a mí, entrecerrando los ojos. Era una foto del bote de Yanni, pero había extrañas manchas en la parte inferior. El bote se había oxidado en espirales, patrones erráticos que se extendían por el bote como escritura antigua. Miré más de cerca y me di cuenta de que estaba quemado, algo había erosionado el casco. Bueno,
Eso es extraño. Roberta se estremeció y se puso la chaqueta sobre los hombros. No voy a regresar. No después de eso. Algo que puede matar a una ballena de ese tamaño puede atravesar el casco de un barco. ¿Dónde lo viste? El pensamiento de perder a uno de mis únicos amigos en este pueblo me había sobrio casi instantáneamente. A unas 3 millas de distancia, cerca de las cuevas. Me enderecé. De acuerdo. Lo revisaré mañana por la noche después de los últimos recorridos. Parecía que ella iba a pedirme que no lo hiciera por un momento, luego suspiró y se dio la vuelta. Solo ten cuidado, chaval. La brisa era mordaz al día siguiente. El frío aire de enero atrajo a menos clientes de lo habitual y buscaron a las ballenas con ojos enrojecidos. Esca nadaba incansablemente a nuestro lado, siempre a cierta distancia, pero no había juguetón en su paso. Las luces del norte comenzaban a salpicar el horizonte cuando dejé a mi última carga de pasajeros en la orilla y me dirigí de regreso hacia donde Roberta había visto la ballena muerta. Esca avanzaba pesadamente conmigo. Los únicos descansos en el chapoteo de las olas heladas eran el sonido del spray de espuma en el aire cuando respiraba. Estaba casi oscuro cuando llegué al cadáver y noté que Esca se había alejado del bote. No la culpo, las ballenas son criaturas sensibles y ver a los muertos nunca es una vista agradable. Silbé suavemente entre dientes. Eran 2 mitades de la misma ballena, dividida por la mitad. Mitad podrida, mitad fresca. Me estremecí y miré hacia las luces sobre mí. En la extraña media luz parecían parpadear como velas, si las velas fueran de 1000 colores diferentes. Bailaban sobre el agua y cerré los ojos por un momento. Un agudo llamado de ballena atravesó el silencio. Mis ojos se abrieron de golpe. La misma suave luz estaba sobre mí, pero ahora también estaba a mi alrededor, envolviendo el bote y sumergiéndose en el agua. La superficie del océano brillaba y se despejaba. Por un momento sentí que flotaba, el agua era tan clara que podía ver hasta las profundidades, podía ver los extraños peces luminosos que nadaban allí. Estiré los ojos y me di cuenta de que el resplandor no venía de los peces mismos, se reflejaba en ellos y se fracturaba en haces de luz. Había una luz en el fondo del océano. Una extraña manada, esférica, pulsaba como un saco embrionario. Flotaba, con tentáculos moviéndose con la marea, el mismo resplandor holográfico que las luces del norte sobre mí. Los haces de luz golpearon el fondo de mi bote y fui arrojado a la cubierta con la fuerza de ello. Me levanté de un salto, miré por la borda y vi la luz comiendo el casco, disolviéndolo. No, no lo disolvía. Lo envejecía. Los puntos en mi bote parecían el casco de un barco 20 años sin reparar y encendí desesperadamente los motores. Tartamudearon, se ahogaron. Vamos. Susurré. Crujidos mecánicos resonaron como látigos a través del aire frío y escuché como el motor se agitaba una última vez, luego murió. Me apresuré hacia la radio de emergencia y crujía en mi mano. Vamos. No había nada más que estática. Lo escuché caer al suelo débilmente, mis oídos sonaban mientras la sangre corría a mi cabeza. Miré a través de la gran extensión del océano horrorizado. Nadie venía a salvarme. No había nada que pudiera alcanzarme a tiempo. Entonces, escuché el eco familiar de Esca mientras circundaba el bote. La luz proyectaba su sombra y se envolvía alrededor del casco como un manto. Ella rozó el costado del bote y sentí su piel raspar contra él. Nunca había estado tan cerca de mí, y en mi miedo, me sentí reconfortado de que no estaba solo. Ella continuó circulando, acercándose cada vez más a mí, y levanté mi mano dejándola deslizarse sobre el agua. A centímetros de distancia, sentí un calor elevarse desde el agua. Esca se giró y me miró. Las luces iridiscentes en el cielo salpicaban el agua, pero pude ver sus inteligentes ojos encontrarse con los míos. Mi aliento se condensó frente a mí, y por un momento, hubo silencio. Entonces Esca se dio la vuelta y se sumergió. Por un momento tuve miedo, estuve solo, hasta que me di cuenta de que no estaba nadando lejos de la luz. Estaba nadando hacia ella. Grumos de la manada luminiscente se aferraban a ella mientras se adentraba más y más, y pude ver las lesiones que creaba. Se fundía a través de su piel gruesa como ácido, pero aún así vi su cola sumergirse en el océano y llevarla más y más profundo. La luz de la manada, de los tentáculos, crecía hasta que casi cegaba, vi la boca de Esca abrirse mientras se agrietaba en las costuras.
Su mandíbula se asomaba a través de los harapos de su piel, luego se cerró sobre la manada y el agua fue sumida en completa oscuridad. Estaba solo en el bote mientras se mecía suavemente de lado a lado. Sé por qué Ska fue una de las 30 ballenas cuya muerte fue no identificada el año pasado. Los cadáveres estaban descompuestos, flotando, irrecuperables. Se ha declarado un evento de mortalidad inusual y todos están buscando respuestas, pero no creerán en la mía. He contado mi historia 1000 veces y nunca nadie escucha. Hay algo ahí abajo, y algo me dice que nos están protegiendo de ello. 3 murieron en Zetland, 2 en Orkney hace solo unos meses. Se está propagando. No sé cuánto tiempo pueden mantenerlo alejado.